Hola amigos jubilados y demás. Hoy vamos a hablar sobre los billetes patriotas, los primeros billetes en los cuales se emitieron acá en Venezuela ya en 1811. Estos billetes se emitieron debido a la escasez de circulante que hubo en ese momento. Para ello vamos a contar con la presencia y su arduo conocimiento del ingeniero Andrés Núñez, el cual nos va a dar una buena aclaratoria y sacarnos de los mitos y leyendas de los mismos. Andrés. Muy buenas a todos. Bueno, un placer, Miguel, estar aquí reunido e intentar dar una explicación entendible, muy somera, de lo que representaron estas primeras emisiones de papel moneda en la Primera República. Antes de entrar en esto, quiero dar una anécdota muy personal. Yo me inicié hace cerca de 40 años en el coleccionismo numismático y el primer rubro en el cual me interesé fue en los billetes. Coincidentalmente me cayeron 2 billetes sin circular del Banco Central de Venezuela. Allí incursioné en este mundo y en una reunión ya de grandes numismáticos que me dieron acceso, vi una colección donde presencié un billete de $1 de 1811. Eso realmente me conmovió porque, sin lugar a dudas, el billete de 1811 es la emisión con más contenido histórico de este país. Es el billete de la independencia. Cuando el Congreso firma y declara la independencia, una de sus decisiones de ese Congreso es la creación de un papel moneda, y ese se denomina el billete de la independencia. Entrando ya en materia, ¿cómo surge ese billete y qué era la Venezuela de ese entonces? A finales del siglo XVIII, en 1777, se funda la Capitanía General de Venezuela, por Real Cédula de Carlos III. Sin embargo, todas las personas que nacían en Hispanoamérica, desde México a la Patagonia, eran españoles. Esto no era una colonia, esto era parte integral del Reino de España. Era como decir Andalucía, Cataluña, bueno, había Nuevo México, la Capitanía General de Venezuela. La situación, y nos sentíamos todos españoles, y había una majestad y éramos súbditos de España. A raíz de la Revolución Francesa en 1789 surge esa chispa de, bueno, de verdad que la monarquía no sé hasta qué punto es buena o es mala. Pero realmente donde se prende la gran incertidumbre es con la invasión de Napoleón Bonaparte a España. España no hizo como Portugal, que su rey, el rey de Portugal, emigró a Brasil, a una de sus colonias, y se mantuvo allí hasta que pasó el asunto. Fernando VII, rey de España, inexplicablemente se entregó a Napoleón y vivió en Francia hasta que pasó todo. Eso hizo que las provincias de ultramar, más que las del continente, más que las de la península ibérica, vieran con incertidumbre, bueno, si no tengo rey, ¿qué hago yo dependiendo de quién? Y es por eso que empiezan los movimientos independentistas, que eran más que todo, el trafín no era la libertad, el trafín era un trafín económico. Sí. Aquí se mueve todo es por la economía. Bueno, ya que no hay un rey, en vez de pagar impuestos por todo, porque se pagaba impuestos por venta, por aduana, por exportación, por la agricultura, sencillamente no le pago esos impuestos al rey, esos reales nos quedan a nosotros, manejamos pues toda la economía y listo. Pensaron que la cosa era fácil, pero no era tan fácil, porque eran 300 años de cultura española, de metodología española, de convivencia con todo lo que España representaba, y al independizarte tienes que tener un sustento para que la cosa pueda funcionar bien. Y es allí cuando el 19 de abril, que es el primer grito de independencia, prácticamente se retira el capitán general y entrega la administración a una junta patriótica, que eran unos señores que con conocimiento, nacidos aquí, criollos, etcétera, que empezaron a administrar. Ellos reciben 3 millones de pesos en las cajas y se los raspan en un año.
O sea, en julio de 1811 ya prácticamente eso no existía. Y no existía porque no hubo reposición. Las importaciones se complicaron, nadie le quería dar crédito a un gobierno Nobel joven donde no tenía ningún tipo de respaldo, y el egreso, o sea, con el furor de la independencia se crearon una serie de cargos públicos que ameritaban dinero, y las arcas se fueron agotando. Es allí cuando se declara la independencia, el 5 de julio de 1811, y se empieza a pensar cómo vamos a mantener un Estado que recién nace, donde las provincias del interior, Guayana, Maracaibo, Cumaná, están exigiendo pues que las consideren, que las traten bien. Y es allí cuando la Junta decide, bueno, hay dos formas de monetizar, de darle agilidad a las transacciones, porque los comerciantes pedían o con acuñaciones de monedas o con emisión de papel moneda, que era una práctica que medio funcionó en la Francia de la Revolución Francesa, pero el respaldo que tenían los asignados de esa época era en función a ¿qué? A los bienes confiscados de la nobleza. Al contrario de acá, que lo querían hacer mediante los impuestos y las ventas de... Y sobre tierras de indígenas, que era una cosa que pensaban que tenía un valor y no lo tenían realmente. Entonces, total, que ante la incertidumbre de todo esto, después de múltiples procesos de aprobaciones y tal y que así, se decide, sí señores, vamos a emitir un papel moneda. Las denominaciones que se deciden hacer es de 2 reales, 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, 8 pesos y 16 pesos. Entonces empiezan a trabajar, bueno, ¿dónde compramos el papel? Eso era más gasto, la imprenta que lo va a hacer. Decide mudar la capital económica, por llamarla de alguna forma, a Valencia. Entonces implicaba una logística distinta, trasladar todo aquel tipo de cosas. En definitiva, se decide, se aprueba, y Juan Germán Rocio fue una de las personas que tomó parte activa en todo eso. Francisco de Miranda dio ideas, pero Francisco de Miranda estaba muy ocupado en mantener la primera república, esa república que se funda en 1811, que se declara en 1811, y que se llenó de problemas por la, vamos a decirlo así, por la poca experiencia que tenían esos nobles, esos patriotas jóvenes en administrar, y asignaban y aumentaban de grado, y a Bolívar lo suben de rango y le asignan el castillo de Puerto Cabello, que era una plaza importante, y así pues empieza todo un proceso de iniciación en lo que era un país nuevo que no sabían administrar bien por no tener la experiencia. ¿Cuántas emisiones hubieron de los billetes? Bueno, vamos a ese punto. Hubo 3 emisiones. La primera emisión contó con la firma de 3 personajes muy allegados a ellos, que eran Juan Germán Rocio, Martín Tobar Ponte y Bartolomé Blandín, que son las 3 firmas que aparecen en el billete del primer tipo. De hecho, el primer billete, todas eran firmas manuscritas. Yo, por cierto, traje 2 muestras que las van a enseñar ahora, donde están los 2 billetes de 1 peso con firma manuscrita y firma de sello. Y se puede ver perfectamente Estados Unidos de Venezuela, una letra T, una letra F, 1 peso, en este caso las 3 firmas manuscritas y hecha por la ley del 27 de agosto de 1811. Es importante esto, que la ley que aprueba esto fue el 27 de agosto de 1811, pero el billete sale en octubre de 1811. La primera emisión de billetes. Cabe destacar que el pueblo aceptó esos billetes con escepticismo, porque usted le daba a un agricultor que trae una mercancía a la capital a venderla, se la pagaba con billetes con papelitos que el hombre apenas entendía pues lo que decía, y cuando él daba ese papelito le daban un vuelto en moneda sencilla. Andrés, cuando hacían estos billetes lo hicieron dobles. ¿Por qué lo hicieron dobles?
Ya lo vamos a explicar eso. Vamos para que lo vean en grande. Aquí está la muestra de un billete de 2 pesos en grande. Y fíjense las características que tiene el billete. El billete tiene una letra T que se refiere a talón o talonario. El talonario 9. Cada talón tenía 1000 billeticos, cuyo número se encuentra aquí. Este, por ejemplo, el talonario 9 del folio 31 y el número es 3306. Y tiene una letrica aquí que es la letra F. Y las 3 firmas, pues Rocio, Tovar, Blandín. Un primer sello con los Estados Unidos de Venezuela, el 19, que era el 19 de abril, y 1811, que es el año de la Declaración de la Independencia. Y en el otro, pena de muerte al falsificador, porque en teoría todo billete era muy falsificable. Entonces, bueno, y aquí arribita tenía hipotecado sobre rentas nacionales de la Confederación. Pusieron esto para que vieran que el billetico tenía respaldo, algún tipo de respaldo, y que la gente lo pudiera aceptar en el comercio. Pero lo vieron. Y si ven aquí, tiene unas rayitas, que esto es la parte del talonario que venía aquí, donde se unía y aparecía el talón 9, F, 37, F y 2P. Traje para ilustración lo que sería, si quieres, lo puedes ver aquí, pero después lo muestras bien. Pero Miguel, para que veas aquí cómo era. Un talonario, que era como una chequera gorda, tenía 100 folios, 100 folios. Y cada folio tenía 10 billetes. Es decir, que cada talonario tenía 1000 numeritos, 1000 billetes. Entonces, aquí hice una ilustración para que veas, estos son 100 folios aquí, ¿verdad? Y entonces se quedaba en la tesorería esta parte del talón. Cuando tú traías el billete número, vamos a decir, letra D, 8304, el engranaje de rayitas tenía que coincidir perfectamente bien. Y era allí cuando le ponían un número de validación atrás, que es el número que tú... correcto, sí coincide, este es el número 138. Sí coincide, este es el número 662. Entonces, eso es una fórmula que sencillamente, al tú saber el talón, el folio y el número y la letra, no podía existir otro número que no sea igual. Le traje un ejemplo para ver si usted... Aquí está. Son 2 ejemplos. Yo le voy a dar a Miguel y lo voy a ayudar si veo que se tranca un poco. Te voy a dar un papel solamente con el número y tú me vas a escribir el tomo, el folio y la letra, y te voy a dar otra con el tomo, el folio y la letra, y vamos a decir el número. Entonces es un ejercicio muy fácil, pero hay que hacerlo en público. Después tú me tomas el asunto. Vamos primero con este. Cuando yo te digo que el talonario es 58, es que el último número de ese talonario es 58,000. Y el primer número es 57,001. De 57,001 a 58,000 hay 1000 números, ¿verdad? Sí. Entonces, si este número es 58, pues el número que empieza aquí empieza por 57,000, porque no es el último, porque es el folio 33. Pero como el folio 33 tiene 10 números, tiene que ser el 320 y algo. Pero como la letra D es el cuarta letra del abecedario, es el 4. Si este número no es 57,324, es falso. Ese es el único número que puede ir aquí. Y si lo hacemos al contrario, tú ves que este empieza por 48, quiere decir que el tomo es 49. 49, exacto. Correcto. Y si este es 334, quiere decir que el folio es 34. Perfecto. ¿Y la letra? La cuarta letra del abecedario. Sí. D. A, B, C, D. Eso es. ¿Entendido? Es más que entendido. Más claro, no canto un gallo. Bueno, entonces la triste realidad es que no fue tanto que me preguntaste la falsificación, fue que se rasparon de la tesorería unos cuantos folios
Ajá. ya con los sellos de Tovar, Blandín y Rocio, que no tenían los números, ni el tomo, ni nada. Eran sencillamente en blanco. Wow. Y eso lo podían falsificar. Sí. Por ende, en el mes de febrero de 1812, Entonces, cambian la firma y ponen a 3 personajes nuevos a firmar. Alústiza, Sata y Yarza son los 3 personajes nuevos. En marzo, el terremoto sacude las bases. Los billetes cada vez más desprestigiados. desprestigiado, sí. Traicionan Y a aplicaron Bolívar. la primera inflación. Claro, eran billetes sin respaldo. Al no tener respaldo, la inflación, los Claro. precios empezaron a subir. Al empezar a subir los precios, la gente no compraba. La agricultura se podrían algunas Ujú. cosas y las aduanas no aceptaban este tipo de billetes, ni siquiera macuquina. Las aduanas aceptaban la plata, la Sí, moneda de las plata. monedas, acuñada, pues, circulantes de plata. y sí. como esto era Hispanoamérica, las monedas de México circulaban aquí, las de Lima circulaban aquí, pues, y entonces esto prácticamente fue quedándose solo. A tal punto que cuando el terremoto viene, mucha gente decía, ese es castigo de Dios por habernos separado de la madre patria y estos billeticos que no sirven para un carrizo. O sea, todo eso pues influía en el escenario. Después del terremoto, Monteverde pues Sí. agudizó, acrecentó pues toda la invasión y terminó con la capitulación de Francisco de Miranda. Bueno, una tercera emisión, una última emisión, que fue en junio de 1812, porque Alústiza se salió del tema y se volvió realista. Ese, uno de los 3 firmantes de la segunda emisión se volvió. Entonces, bueno, pusieron un personaje en sustitución de Alústiza de apellido Salicrup. Esa última emisión, pues prácticamente no circuló o circuló muy poco, porque llegó la capitulación de Miranda ante Monteverde el 25 de julio, día de Santiago, de 1812. En las cláusulas de la capitulación estaba mantener el papel moneda como elemento de pago y transacción para evitar colapso económico, y Monteverde lo negó de plano. Es más, Sí, exigió es cierto. recoger, que quemaran todo eso y se olvidaran pues del tema. Una cuestión adicional, muerte del falsificador. Hubieron personas que fallecieron, que ejecutaron por ello. No se tiene ciencia cierta de eso y no hay nada escrito al respecto. Y como te digo, más que falsificación en sí que se haya detectado, porque creo que no había ni el tiempo ni la imprenta, porque la primera imprenta llega a Venezuela unos pocos años antes que esto. La primera imprenta llega con Miranda, pues prácticamente a principios del siglo XIX. Entonces, no tenía sentido. Lo que sí es que como se rasparon toda esa cantidad de folios con sello, Claro. eso no era falsificación, pero era una posible sustitución de elementos. Bueno, amigos de Jubilados y demás, hemos tenido una grata conversación con el ingeniero Andrés Núñez, lo cual me fascinó haberle entrevistado. Esperemos que le haya gustado esta entrevista. Saludos.